qué mejor que saber lo que Él tiene en el corazón y qué es lo que Él espera. Dice, voy a visitarlos para compartir la fe y la esperanza. Me hace mucho bien y me ayuda mucho pensar en la fidelidad a Dios de ese pueblo cubano. Hay que enmarcarlo bien, porque ¿qué es el Papa? El vicario de Cristo. ¿Qué lleva el Papa como vicario de Cristo? La fe y la esperanza. Entonces, él mismo nos dice, yo me siento como muy sereno y muy tranquilo porque yo voy a llevar lo que es mi misión. Y me anima, dice aquí, me hace mucho bien contemplar a los cubanos que en medio de las dificultades fuertísimas que llevan viviendo más de 50 años, ve que es un pueblo que tiene fe, que lo va a acoger con cariño. Entonces, dice, me anima mucho ver cómo han superado ustedes las dificultades. Ahí hay una lección, cómo el pueblo cubano, en medio de estos abusos, porque no podemos hablar de otra cosa, y maltratos, ha mantenido un germen de la fe muy unido al amor a María, a la Virgen del Cobre. Y después dice, yo quiero transmitirles, dice el Papa, un mensaje muy sencillo, pero es importante. ¿Y qué dice? Jesús los quiere muchísimo. Jesús los quiere en serio. Jesús los lleva en el corazón. Tú dirás, carnal, ese no es el viaje que los medios esperamos. Ese no es el viaje que se comenta en la televisión, en las entrevistas. Bueno, es que yo creo que queremos aprovechar de una serie de temas para meter al Papa en lo que hace gran noticia y a los 3 días ya no es noticia, como ocurre tantas veces. Y el Papa está en lo trascendente. Evidentemente va a dar mensajes sobre el clima, sobre la migración, sobre la libertad religiosa, sobre tantos temas de la pobreza, la justicia, la inclusión social. Va a hablar de muchos temas porque está en lugares en donde líderes políticos, como puede ser el Congreso, toman decisiones. Entonces, va a hablar de estos temas, pero ¿cómo va a hablar? Como el vicario de Cristo. Y va a hablar con ese mensaje sencillo. Se anima a hablar del clima, se anima a hablar de la justicia social, se anima a hablar del capitalismo, de tantos temas que van a generar polémicas, discusiones, interpretaciones, uno está a favor, el otro está en contra. Pero ¿qué me dice él a mí? Oye, yo quiero decirles a todos, a esos líderes, a esos poderosos, Jesús te quiere muchísimo. Jesús está a tu lado. Dice, ¿pero lo van a escuchar? No sé si lo van a escuchar, pero el día en que la Iglesia Católica deje de anunciar a Cristo, pobre de nosotros. Por lo tanto, el Papa es consciente de que todos esos mensajes van unidos a que Dios siempre está en nuestras vidas. En el viaje a Cuba, ahora en RPP, y mañana junto a un enfermo, y pasado mañana junto a este amigo Ternero, que la verdad he rezado por él, un hombre, buena persona, bueno, que se ha muerto joven con un cáncer. Bueno, pues todas estas cosas, siempre a un católico nos tiene que recordar, Dios está a mi lado. Nada ocurre que sea ajeno a su amor. No lo entiendo a veces, es duro o difícil de entender a veces, pero el Papa lo dice, Él sabe mejor que nadie lo que cada uno necesita. Él no nos abandona nunca. Entonces, estas verdades que están en el corazón del Papa son las que le dan serenidad, valentía, coraje, ilusión. Vamos a decir, el atreverse a enviar un mensaje sobre temas muy discutibles, pero desde
ese corazón de Cristo. Entonces, creo yo que es una maravillosa ocasión para que todos escuchemos y veamos las cosas del Papa, pero con esa, digamos, con ese horizonte. No pasa nada en Cuba que Dios no conozca, no pasa nada en el Congreso americano. Caigamos de esa nube del poder, del éxito, del dinero, de que las cosas fantasiosas. Pisemos tierra. Todos tenemos una misión, sencilla o no. Todos daremos cuenta a Dios de esa misión y no sabemos si serán 3 años, 58 o 96. Pero vivimos cara a la eternidad, pero con los pies en el suelo. Entonces, veamos ese conjunto. No nos quedemos solamente en una discusión pequeñita, polémica, a favor, en contra, dijo esto, dijo lo otro. Comprendo que es una tentación muy grande del periodismo el querer bucear entre líneas, y lo va a hacer, y bendito sea Dios. Pero yo desde este diálogo de fe les digo lo que el Papa lleva en el corazón. Estamos preparando esta visita con oración, necesitamos rezar, necesitamos la oración. Eso es lo que él dice. Luego hablará en sus discursos. Entonces yo te digo a ti lo mismo, todos los que nos escuchan aquí en RPP, que además me lo dicen a mí en las calles, necesitamos oración. Yo necesito estar cerca de Jesús. Yo necesito sentir su cercanía, su perdón. Yo necesito tener el coraje de afrontar los problemas humanos sin dejar de lado a ese Dios que me ayuda a estar sereno, que me da fe, que me da alegría, que me da paz y que me exige. Me exige. No negocies, no tengas miedo del qué dirán. No quieras quedar bien con unos o con otros. Yo estoy contigo. Entonces, creo yo que este es el clima de lo que él, a las pocas horas de iniciar su visita apostólica, lo tengo aquí, es un video mensaje, y entonces dice, qué bonito lo que han decidido los obispos de Cuba, que repitamos, Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Entonces, yo no estoy en la luna, ni es un refugio místico, ni es un decir, carambas, ante tanto problema en el país, en la política. Es que muchos de los problemas son porque nos creemos Dios. Entonces no aceptamos la limitación de nuestros defectos. Vamos a seguir hablando de eso justamente que acaba de mencionar, hasta dónde prescindimos o creemos que ya hemos superado esa etapa mística, como dice usted. Lo hacemos después de la pausa. De la tarde, hora del Perú, es la hora en la que está previsto que llegue el Papa a La Habana. Y bueno, y usted hablaba efectivamente de que ya hemos pasado un poco de Dios, ¿no es cierto? Estamos un poco ya en una etapa siguiente. Estamos... Es que yo lo que veo es que quieren que el Papa entre en ese mundo en el que un día eres un titular de la prensa y a los 3 días no eres nadie. Y el Papa, si no lo dejan hablar de los temas importantes, pero al mismo tiempo no le piden que silencie la fe. Entonces, ¿qué pasa? El Papa será una noticia como la Olimpiada o como el Campeonato Mundial de Básquet. Pero siempre que diga algo que suene medio controvertido va a ser noticia. Siempre va a ser, y además va a ser controvertido. Está llegando a una isla en donde se han pisoteado los derechos humanos durante 50 años. No podemos decir que no. En las que durante muchísimos años no se permitió la fe católica. Esa puerta la abrió Juan Pablo II, siguió Benedicto, y ahora con un entusiasmo y con una, yo diría, con una ilusión muy grande, estoy convencido que el Papa dará un paso más
en el sentido de abrir a ese pueblo la libertad, de abrir a ese pueblo la posibilidad de encontrarse con Dios, que no sea un privilegio del Estado el que te dé permiso para rezar o para que un sacerdote vaya a trabajar o para que puedas traer catecismos a Cuba. Yo creo que ese tema va a estar, pero al mismo tiempo el Papa entiende, y en eso hay que ser también muy, muy humanos. El Papa se da cuenta que no se trata de ir a confrontar, no va a ir a llamarle la atención y a decirle a Castro lo que has hecho, mira, no. Por eso dice el Papa, voy como misionero de la misericordia. Entonces, si tú quieres acercar a una persona a Dios, no lo insultes, no lo maltrates. Pero definitivamente creo yo que el pueblo cubano es consciente y el gobierno cubano es consciente de que es una ocasión inmejorable para, así como se está abriendo una relación con Estados Unidos, más bien de tipo económico, en este caso se fortalezca una relación del pueblo cubano con Dios. Es decir, que pueda la Iglesia manifestarse cada vez con más libertad. Y quien dice la Iglesia, dice la doctrina de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, los derechos humanos, la libertad de expresión. Entonces, creo yo que hace tiempo Juan Pablo II dio ese primer paso difícil, dejó ese mensaje, ¿no? Que el mundo abra sus puertas a Cuba y que Cuba abra sus puertas a Dios. Y ahora el Papa va por esa senda, pero con esta ilusión de sembrar la fe y las consecuencias que tiene la fe en ese pueblo cubano. O sea que evidentemente, por lo que se ve, hay una como receptividad de parte del gobierno cubano. No podemos decir que es tan espiritual, le conviene, pero gracias a Dios que estamos llegando a la madurez de una relación más respetuosa y más abierta entre la Iglesia Católica y la fe de un pueblo y su gobierno. O sea, no podemos olvidar que ha sido una tiranía, como ha sido tantas veces la zona marxista antes del 89, en que el pueblo estaba cerrado a la posibilidad de rezar, etcétera, ¿no? Y luego pasaremos a Estados Unidos. Yo no me voy a adelantar a todo el viaje, pero en Estados Unidos va a tener un escenario en el Congreso, nada fácil. Va a tener un escenario en Naciones Unidas, nada fácil. ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos está en una pre-campaña ya electoral, en la que para ellos el tema económico es como central. Y yo creo que el Papa va a hablar más bien de una dimensión moral de la economía, ¿no? Es decir, las obligaciones que la economía debe tener en un mayor desarrollo, en una mayor capacidad de ayuda de ese país al resto del mundo. Y también, pienso yo, que estamos en el clima previo al sínodo de la familia. Por tanto, el Papa definitivamente va a hablar del matrimonio, de la familia y de la urgente necesidad de fortalecer la célula fundamental de la sociedad, la familia. No va a estar tampoco, pienso yo, ni agresivo, que no es su estilo, pero sí es, vamos a decir, directo, ¿no? A mí tantas veces me han echado en cara, es que acá es muy directo, es que el Papa es muy directo. El Papa dice las cosas como las siente y como las ve, y la gente entiende. Entonces sí va a haber una expectativa, y por eso recemos mucho por él y por los demás, para que sepan acoger esta palabra del Vicario de Cristo, que va a dar vueltas a lo que acaba de escribir en Laudatio Si, sobre la ecología integral. No solamente una ecología material, sino fundamentalmente el hombre como centro de la creación y su responsabilidad en lo que es la creación. Pero no hagamos del Papa una especie de amenaza o una especie de desafío. No, es un mensaje lleno o el fiel de la balanza de un debate ideológico. Así es, no, yo creo que es muy claro, lo conozco de hace muchos años.
evidentemente está el tema de la migración viniendo de Europa, es realmente es más que el tema solo material, es la realidad. Están huyendo perseguidos por un atropello fundamentalmente musulmán. Esta es la realidad. Salen de sus países porque los quieren matar. Un esquema. Otro esquema. Salen de sus países buscando un bienestar. Y en tercer lugar, una Europa débil, en que no tiene principios fuertes, no sabe cómo reaccionar, no se acaba de decidir para enfrentar un desafío que es una violencia en nombre de la fe, cosa que no es aceptable, porque este es el punto de partida de muchas de las migraciones. Y en segundo lugar, de una falta de solidaridad muy grande. La comodidad en la que está viviendo el mundo occidental, dice, no, ya estamos completos. Entonces, claro, el Papa ha abierto una discusión que yo creo que la va a plantear también, a decir, señores del mundo moderno, señores de Naciones Unidas, Estados Unidos es un pueblo por identidad migrante. Tú vas a Estados Unidos y encuentras los polacos, los alemanes, los rusos, los centroamericanos, o sea, es una mezcla. Eso es Estados Unidos, basta ver los apellidos. Entonces, un país que su realidad siempre ha sido un lugar donde la diversidad se ha acogido dentro de lo que es el parámetro de unas normas de Estados Unidos. Yo creo que les va a hablar también del tema de la migración. Son temas que no están ajenos al mensaje de Cristo, porque todo esto, si nos quedamos en la discusión ideológica, cada uno tiene su punto de vista. El Papa está hablando desde la dignidad de la persona, la libertad de la persona, la paz social, la responsabilidad de una mejor, digamos, repartición de los bienes en la tierra, de un mayor cuidado de la creación, pero está hablando todo esto desde la visión de una doctrina social de la Iglesia que él la menciona e interpreta de una manera bastante precisa y aguda. ¿Pero qué es lo que quiere? Lo que tú y yo queremos, salvarnos, irnos al cielo. Hay que decirlo, porque si no, toda esta oscuridad en la que vivimos de discusiones, denuncias, violencias, ataques, inseguridad ciudadana, miles de cosas, uno dice, qué oscuro está todo. No, no está oscuro. Hay que mirar las cosas con mayor fe y tener un corazón más acogedor. Eso ayuda a entender mejor las cosas. Hay muchos que estamos un poco siguiendo la visita o lo que suele decir el Papa en función de si va con lo que nosotros pensamos, ¿no? Claro. Si dice el Papa algo que nos gusta, magnífico. Y si dice algo que no nos gusta, bueno, ahí lo criticamos, ¿no? Es un poco más o menos ese vaivén en el que los tenemos, un poco al Papa, tratando de descifrar. Queriéndolo llevar cada uno a su propio, llevar el agua a su molino, o sea, querer que lo que dice el Papa, es lo que yo pienso. Entonces unos dirán A y otros Z. Y comprendo que va a ocurrir, o sea, no soy ingenuo, pero creo que debemos siempre enmarcarlo no en un campo político, ni ideológico, ni en un campo polémico, sino que el mensaje de Cristo tiene consecuencias que muchas veces al mismo Cristo lo criticaban y lo enfrentaban. Y entonces no le digas al Papa que para quedar bien se calle, no. Y no le digas pues a los diferentes grupos políticos, oye, por favor no malinterpreten al Papa. Todos van a jugar su propio partido, pero también nosotros como pastores de la Iglesia tenemos que respaldar al mensaje del Papa en su real connotación, en nombre de Cristo, la salvación de las almas, y lo que dice él aquí, un mensaje muy sencillo. Jesús está muy cerca de todos y nos quiere a todos, y eso llevará consecuencias en lo económico, en lo social, en lo religioso, porque si no también seríamos una religión abstracta, espiritualista, inútil. No.
Nuestra religión tiene como signo a Cristo muerto en la cruz. Por eso quisiera pedirles, acompañemos al Papa con nuestra oración, acompañemos al Papa y al pueblo cubano y al pueblo americano en estos días maravillosos, y la familia. Recemos por la familia. Ahí está todo. Jesús a tu lado te comprende, te perdona, te bendice, y yo en nombre de Él también desde aquí les envío mi bendición, y estaremos todos pendientes de acompañar a nuestro Papa Francisco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, carnal. Gracias. Seguro que vamos a ir conversando sobre lo que nos va a ir dejando la visita del Papa. Claro que sí. Semana. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos también. Nos esperamos el próximo sábado.